Muy rica la comida, muy rico todo y la convivencia. Muchas gracias por su hospitalidad. Bueno, básicamente me dieron esta beca en Israel, en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Yo me fui en agosto y en septiembre más o menos empezó la intifada, la segunda intifada, ¿no? Ya había habido una intifada antes. ¿Qué es la intifada? Básicamente son los levantamientos árabes en contra de los judíos, ¿no? Y bueno, para entender a los actores, me costó a mí mucho trabajo y tiempo, porque vivimos el conflicto en carne propia. Entonces, bueno, llegaban los mujahidines palestinos y se inmolaban, y había 20 muertos, y eran bombas caseras, ¿no? Se jalaban algo, y ellos mismos morían, y eran bombas con tornillos, con tuercas, ¿no? Entonces, esto que sacan en las películas, bombas automáticas, nada, ¿no? Era totalmente manual. Y bueno, había 20 muertos, en el enero del 2001, había 20 muertos, había bombas todos los días en Jerusalén, con muertos de 20 a 25 personas todos los días. Y los judíos pues respondían con armamento muy pesado, ¿no? Por cada palestino muerto, por cada judío muerto había 5 o 10 palestinos. Entonces contestaban con aviones, con tanques, con incursiones. Y la verdad, estando ahí, como que deja uno de ser objetivo. Entonces dije yo, ay, me tengo que alejar del conflicto. Regresamos a México y pasaron como 10 años como para que pudiera yo entender bien el conflicto, ¿no? Porque estando uno ahí es muy difícil. Dices tú, bueno, pues es que están destruyendo casas, manzanas completas, infraestructura, hospitales de los palestinos, ¿no? Y bueno, como la respuesta demasiado fuerte, ¿no? al atentado. Entonces, finalmente, bueno, dije, voy a escribir un libro. Este libro, vamos a ver cuándo lo escribí. En el 2020, esto quiere decir que pasaron 18 años para poder entender el conflicto, para poder realmente ser objetivo con el conflicto. Entonces, lo primero que hice es como entender quiénes son los actores políticos, ¿no? Lo que está en el libro. ¿Quiénes son los palestinos? ¿Cómo surgen? ¿Quiénes son los judíos? ¿Cómo surge el Estado de Israel? Y todo está aquí en el libro. Entonces, hay que entender primero los antecedentes históricos. El Estado de Israel, bueno, desde tiempos bíblicos, fue tierra de nadie, ¿no? Le perteneció a los filisteos, a los cananitas, ¿no? Lo conquistaron los hebreos con Josué, con David, con Salomón, hasta que vino la deportación a Babilonia, ¿no? Entonces pasó a ser parte de Babilonia, del Imperio Babilonio. Y el Imperio Babilonio cambió de nombre durante mucho tiempo, ¿no? Los asirios, Mesopotamia, es lo mismo con diferente dueño. Y el último dueño, fueron los griegos en este inter, ¿no? Los griegos conquistaron Babilonia con Alejandro Magno en esta batalla contra Darío el persa. Y durante ese tiempo el Estado hebreo se conoció como el Estado hasmoniano. Tuvieron autonomía como por 160 años, más de lo que el actual Estado de Israel, y fue el último periodo de autonomía, ¿no? Luego vinieron los romanos, ¿no? Conquistaron el territorio y le cambiaron el nombre, le pusieron Palestina, para evitar que la gente se acordara de Israel. Dijeron, vamos a borrar el nombre de Israel y vamos a ponerle Palestina. Entonces toda la región fue nombrada Palestina por los romanos en el siglo I, cuando destruyeron el templo de Jerusalén en el año 60 después de Cristo, el general Tito, y bueno, destruyeron. Y fue igual, siguió pasando de mano en mano. El último dueño fueron los otomanos, ¿no? Después de los romanos vinieron los árabes en el 611, ¿no? Con la expansión del Islam, y todo el territorio se volvió un territorio árabe. El Islam tuvo muchísimo empuje en Europa y en el mundo. La gente se convertía por convicción. No estamos hablando de una Europa
oscurantista, ¿no? Donde el único que tenía relación con Dios eran los sacerdotes católicos y los monjes. La gente normal, las misas eran en latín, no entendían nada. Entonces el Islam da una perspectiva nueva, fundamentada en las ideas de Plotino, ideas griegas, y tiene un impacto increíble en todas las áreas de la cultura, en la literatura, en las matemáticas, en la ciencia. Entonces llegaban los musulmanes y la gente se convertía, ¿no? Por convicción, no los tenían que convertir con la espada. Y el Imperio Otomano se expandió, en 80 años invadió toda Europa, le tomó al catolicismo español 1300 años menos, 800 años recuperar lo que el Islam conquistó en 80 años, ¿no? Las cruzadas, ¿no? Fue un proceso de cientos de años, empezó en el 711 con Pelayo, o 780, y hasta 1114, hasta 1520 todavía seguían conquistando territorios en Europa. Entonces finalmente Israel siguió, o la región siguió bajo muchos dueños. El último dueño fue el Imperio Otomano, ¿no? Otra vez llegaron los otomanos, volvieron a conquistar, y pasó a ser de los otomanos hasta que el Imperio Británico se expandió y fue parte del Imperio Británico. Entonces, bueno, tenemos un problema en la región que es el Islam. El Islam considera toda el área, que sería la península de Anatolia, la región de Irán, Asiria, Irak, Turquía, como un territorio sagrado para el Islam. Hablar del Islam es entender que la tierra es sagrada. Entonces yo pagano, cristiano pagano, si toco su tierra, la desacralizo. De hecho, si han ido a Egipto o algún país árabe, hay regiones por las que uno no puede circular, ¿no? No puede uno ir a la Kaaba, voy a ir a conocer la Meca, ¿no? Para ver de qué se trata. Nada, no me dejan ni entrar a la ciudad porque mi misma presencia pagana desacralizó el sitio. Entonces, toda la región estaba consagrada al Islam, toda la península de Anatolia. Y en 1948 viene la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Meten a judíos en campos de concentración, cambian las fronteras de Europa, y cuando liberan, ¿no? a los campos de concentración, no saben qué hacer con 6 millones de judíos en campos. Dicen, ¿y qué hacemos con estos, no? No, pues regrésalos a su país. Ya cambiaron las fronteras, ¿no? Unos países quedaron bajo el régimen ruso, otros bajo el régimen capitalista, las casas las habían destruido y no sabían qué hacer con los judíos. Entonces empieza todo un programa de decir, pues ¿de dónde son? Pues vamos a regresarlos a Judiolandia, ¿no? O sea, vamos a regresarlos a sus países, a Israel. Y empieza todo un proyecto de introducirlos a Israel por barco, caminando por las montañas, ¿no? Imagínate regresar a 6 millones a las montañas. Y era gente que estaba muy dañada. Les decían grotescamente sabones, en hebreo significa jabón, porque decían, bueno, los hacían jabón los nazis y se bañaban con ellos, y eran como bultos, estaban muy dañados por lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, y eran como catatónicos, ¿no? Los dejaban ahí en una esquina y se quedaban todo el tiempo sentados. Y siempre hubo como pensadores en esta área, hubo hebreos que se quedaron en la zona y empezaron a hacer el trámite para que les dieran el país. Entonces hicieron el trámite legal frente a los británicos, ¿no? Son los que dijeron, oye, vamos a regentear el Estado de Israel, ¿no? Queremos un Estado que se nos reconozca. Hacen todo el trámite burocrático, y estamos hablando de los 40, ¿no? En el 48, y les dan, ¿no? el Estado de Israel, pero, digo, eran los tecnócratas, ¿no? De los 40, con un Estado doble. Les dicen, sí, va a ser el Estado de Israel, pero va a tener una doble cabeza, ¿no? Va a ser cabeza judía
y cabeza árabe, ¿no? Que convivan entre ellos, ¿no? Y se lleven bien como hermanitos, ¿no? Y todo va a ser muy bien. Digo, son los mismos que cuando partieron Alemania, no sé si han ido a Alemania, yo no entendía cuál era el conflicto, ¿no? Con el muro de Berlín, es que metieron a la ciudad de Berlín en un muro, no había forma de llegar, ¿no? O sea, tenías que atravesar la parte soviética para poder entrar a la parte rusa y todo lo demás estaba rodeado por territorio soviético. Dices, ¿a quién se le ocurre, no? Bueno, a los tecnócratas de los 50, ¿no? Qué curioso. Entonces, ¿no? Como que dices, ¿cómo crees que va a haber dos cabezas en un estado? ¿No? Obvio que no funcionó, empezaron los conflictos y los musulmanes dijeron, oye, esto es tierra sagrada, ¿cómo se te ocurre dársela a los judíos paganos, ¿no? Si esto es territorio del Islam. Entonces hacen una guerra, la guerra de los 6 días, todos los países circunvecinos, que es Líbano, Jordania, Egipto, y dicen vamos a anexarnos a Israel, o sea, es un paisecito de este tamaño, tenemos ejércitos, nos lo anexamos y se acabó Israel, ¿no? Entonces intentan invadir Israel y en 6 días los israelitas le ganan a todos, ¿no? Se le llama la guerra de los 6 días, a todos les ganaron y como castigo se anexaron territorios, ¿no? Se anexaron territorios de Jordania, de Egipto, los altos del Golán, de Líbano, y la gente que quedó flotando, los exjordanos, quisieron regresar a Jordania y el rey Hussein los empezó a meter en campos de concentración. Entonces dijeron, no, pues nos quedamos aquí. Israel les ofreció la ciudadanía israelí. No es ciudadanía israelí, les da una ciudadanía que se llama Toshavei Haaretz, pobladores, habitantes de la tierra. Son bastante racistas los judíos. Si no haces aliyá, no te reconocen como israelí, ¿no? Entonces es como habitante de la tierra y nosotros somos israelíes, pero tienen los mismos derechos, ¿no? Entonces, bueno. Y en eso están los exjordanos diciendo nos hacemos, nos convertimos, nos quedamos. Y Egipto introduce a un líder que se llamaba, ya se murió, Yasser Arafat, lo introdujo y los organizó. Dijo, no, espérense, vamos a hacer nuestro propio país, ¿no? De las áreas que nos quitaron los judíos como botín de guerra, y vamos a nombrarlo Palestina. Entonces ahí surge todo este conflicto desde los 50, en el 49, ¿no? Más o menos, con Yasser Arafat, y empiezan los actos terroristas. Desde entonces, las Olimpiadas de Múnich, ¿no? Diciendo queremos que nos reconozcan, somos palestinos y aquí estamos. Y todo está financiado siempre por Irán y por Egipto, ¿no? Diciendo, ¿cómo creen que Israel va a estar ahí? Es la mancha en el territorio sagrado del Islam, hay que borrarlo. Y en el lado político, pues Estados Unidos quería tener presencia en la región, ¿no? Israel siempre ha estado respaldado por los Estados Unidos. Entonces dijo, tenemos ahí a nuestro caballito de guerra, ¿no? Y para hacer lo que queramos. Bueno, estábamos en esto cuando en Irán empieza a haber una renovación religiosa. Se le llamó la renovación de los ayatolas, ¿no? Y viene el ayatollah Khomeini, es un líder religioso, sube al poder y tiene ideas muy fundamentalistas, ¿no? Eso quiere decir, el Islam divide el mundo entre Dar al-Hum y Dar al-Islam, o sea, los convertidos al Islam y los que están por convertir. O sea, no hay nada de tolerancia religiosa, ¿no? Eso, te conviertes o no, o te voy a convertir, ¿no? Eres o estás a punto de ser, y siempre ha sido la mentalidad. Y empiezan a financiar atentados terroristas. El terrorismo es muy barato de financiar, porque financias una célula terrorista con bajos recursos, ¿no? Le pagas a un líder religioso, organizas a 10, 15 personas y haces un atentado. No es lo mismo que una guerra frontal, donde gastas recursos, ejércitos, armas, movilizas. El terrorismo es muy barato y causa mucho temor, ¿no? Porque una bomba terrorista y todo el mundo se queda en sus casas, ¿no? Un atentado. Entonces, bueno, nos tocaron 2 atentados muy fuertes de cerca. ¿Quieres contar el de Rimón?
Sí, realmente fue muy, digo, ahora que ya estoy aquí y lo veo de lejos, pues digo, no me arrepiento de haber estado allá en ese tiempo. Realmente fue una experiencia muy bonita, aunque fue muy feo, pero pues yo recuerdo que se oía la explosión y inmediatamente ambulancias y muertos, ¿no? Era de ley que había muertos. Llegó un momento en que yo sí dije, yo ya no quiero salir, ya no quiero salir, ¿no? Y era tanto mi miedo que le decía en el camión, se parecían mucho a los que están ahorita en el Metrobús. A los articulados. Ajá, a los que vienen y entonces lo que hacía el terrorista, ellos se metían como que en esta parte, clavos, vidrio, o sea, todo lo que pudiera saltar para matar a la gente, y entonces lo que ellos hacían era ponerse en medio del camión para matar de este lado, o sea, explotaban así, ¿no? O sea, iba a haber muertos por todas partes, sí funcionaba. Entonces yo siempre le decía a mi esposo, vámonos hasta atrás y en el rincón del camión, ¿no? Y hasta que él me dijo, oye, Dios no nos trajo aquí para matarnos, ¿no? Hay un propósito de Dios para nuestras vidas. Si me hubiera querido matar, me mata en México. Dice, ¿Para qué gastar una maestría? Y traernos, llevarnos hasta allá. Y bueno, realmente fue muy impresionante. Nos gustaba ir a comer ahí al centro de Jerusalén. El restaurante se llamaba Rimón, que quiere decir ganar en hebreo. Y estábamos comiendo y de repente pareciera que cayó un rayo, ¿no? Estaba así nublado como ahorita. Así, sí. Y yo digo, pues fue un rayo, no. Luego las ambulancias. Y en la universidad siempre nos decían, cuando hay un atentado, no te acerques porque el terrorista está esperando a que se acerque más gente para llegar y otra explosión, ¿no? Y matar más gente. O sea, ellos celebran, cuando un judío muere, hacen fiesta, de verdad hacen fiesta, y uno dice, ¿qué tienen en la cabeza, no? Y entonces, yo le decía a mi esposo, no vayas a salir. Sí, voy a ir a ver porque así es, ¿no? Así él es antropólogo y siempre va a ir a investigar. Y yo agarrándolo, no vayas porque van a regresar. Y me dijo, no, sí voy a ir. Y se salió y dije, bueno, pues es un terror muy feo, realmente sí te espantas. Y bueno, cuando él regresó yo le veía que los dientes le hacían así, dije, ¿está bromeando? ¿Qué está pasando, no? Así como cuando, y las piernas, y dije, ¿qué pasó? Y no podía ni hablar. Realmente te impacta tu vida, ¿no? Ver un muerto no es lo mismo que te lo digan, lo vi en las noticias, a tú verlo así fresquecito y todo explotado y deshecho todo, es un impacto muy fuerte, muy fuerte. Y lo que dice mi esposo, estando allá, tú decías, qué injusto es el judío, ¿no? O sea, es demasiado agresivo, ¿no? O sea, tú le quitas una cosa y él te quita 10, ¿no? Entonces era que el árabe venía con su bomba casera y el judío iba con misiles y helicópteros a deshacer ciudades, ¿no? Y es lo que uno no entendía, y decían, había conflicto entre los amigos porque unos estaban a favor del judío y otros en contra, ¿no? Y decían, no, yo estoy a favor de los árabes. Y sí, fue una situación donde dice mi esposo en su libro, yo ya lo leí, bueno, se lo recomiendo, cuesta discernir, ¿no? Ahora que yo veo en las noticias y hay antisemitismo, dices, híjoles, realmente necesita uno leer a profundidad lo que está pasando, ¿no? ¿Por qué está pasando? Entonces, no fueron un atentado, eran todo el 2002, ¿no? 2001, 2002, sí. Todo el año, terrorismo. Hubo una época en que ya no había gente en las calles y me dice mi esposo, oye, Dios no nos trajo aquí para matarnos. Nos entrevistaron de la CNN. Y nos entrevistaron porque andábamos en la calle. Éramos los únicos en la calle, ¿no? Nadie salía de sus casas. Y pues eso es lo que les dijimos, pues no podemos quedarnos encerrados, ¿no? No puedes quedarte encerrado y vivir del terror o no hacer lo que tienes que hacer por terror. Entonces, fue una experiencia muy fuerte, pero muy bonita que Dios nos permitió vivir y con un propósito, ¿no? Realmente yo así lo entiendo. Dios no nos llevó allá para morir de un atentado, y la vida y la muerte está en manos de Dios, y nos guardó y nos libró, y a cambio nos dio muchas cosas maravillosas, ¿no? Entender la Biblia desde la postura más, pues más cercana, ¿no? El mover del Espíritu Santo. A mí me costaba mucho entender las sanidades, los milagros, pero allá en Israel yo viví milagros donde yo decía, Dios,
realmente hay milagros, ¿no? Hay milagros y tu Espíritu Santo se mueve con poder, con prodigios y señales, como dice la Biblia, ¿no? Entonces fue un tiempo de grande bendición. Sí, entonces, bueno, nos pasó esto. Llegamos cuando era Shimon Peres, el primer ministro. Entonces tenía una visión de izquierda. Él dijo, podemos tener un parlamento donde haya árabes y judíos opinando, ¿no? Y todos vivamos felices. Esto pasa en las ciudades del norte, Nazaret, Aco, ¿no? Están judíos conviviendo con árabes y se casan entre ellos y no tienen problema de nada, ¿no? La situación era que querían, ¿no? Los exjordanos un estado, ¿no? O sea, su estado de Palestina. Ese es el conflicto. Y bueno, quitaron, vino este hombre que se llamaba Ariel Sharon, de la ultraderecha, y fue a gritar al lugar más sagrado del Islam en Jerusalén, que es el Domo de la Roca. Empezó a gritar, esto es de Israel y no se lo vamos a dar a los palestinos, ¿no? Contestaron los árabes con piedras. Este hombre llevó a sus soldados con balas de goma, ¿no? Muy misericordioso, pero pues mató como a 200 personas, ¿no? Una bala de goma quema ropa, pues mata gente. Y empezó una segunda intifada, que es la que nos tocó a nosotros. La primera había sido una intifada muy artesanal, apedreaban los autobuses, les aventaban piedras, de hecho nos tocó que nos aventaran piedras los árabes, es como por andar con amigos judíos, y luego cuando andaba con amigos árabes, ¿no? Los judíos nos detenían en los centros de retención. Dije, ni judíos ni árabes, ahí se ven. Me puse mi sombrero de turista y dije que se vea que soy turista, ¿no? México es neutral, ¿no? Nosotros no le vamos a ninguno. Y entonces, bueno, básicamente el problema es o empezó así, ¿no? Vino la intifada, vinieron los actos terroristas, y había dos comunidades con mucha gente de palestinos, ¿no? De exjordanos. Una estaba en la zona del centro de Israel, en lo que se conoce como Samaria, y la otra estaba en Gaza, pero pues hay toda una distancia de 100 kilómetros entre una y otra, ¿no? Entonces no sabían cómo conectar las dos. Y había una autoridad, se llamaba la Autoridad Nacional Palestina, era el gobierno árabe, y tuvieron sus diferencias, y Gaza se hizo su propio gobierno comandado por un grupo terrorista que se llamaba Hamas, ¿no? Que era el que organizaba todos los atentados terroristas. Entonces la Autoridad Nacional Palestina dijo, nos la llevamos tranquila, los árabes dependen de los judíos para todo, atraviesan para ir a trabajar a comunidades judías, ¿no? Y digo, sin problemas. Se tranquilizó la zona del centro, y Gaza se independizó con otro gobierno, ¿no? El gobierno de Hamas. El problema con Gaza es que hace frontera con Egipto, y Egipto le surte todas las bombas y armamento y todo, ¿no? A esta región, a los gazaitas. Y hace un año, en la Pascua del año pasado, del 2024, no sé si lo vieron, ¿no? Cómo salieron de Gaza grupos terroristas y mataron a un montón de personas, más de 1,600 personas, que estaban celebrando un festival de música, y bueno, y fue algo muy fuerte porque se disfrazaron de judíos, de policía, y entraron a las casas y mataron a todos, niños, mujeres y a todos los que se encontraban, y tomaron 250 rehenes, ¿no? Que todavía parece que quedan como 25 vivos o 20 vivos, ¿no? Y entonces la respuesta de Netanyahu, que es de derecha, sigue la misma tendencia que Ariel Sharon, fue clara, dijo, no vamos a negociar, devuélveme a los rehenes, ¿no? O si no voy a invadir tu país, ¿no? Y siempre agarran a la pobre gente de carne de cañón, porque esa es la verdad, y dicen, pues no te devolvemos, y vean cómo nos están maltratando y cómo sufrimos, ¿no? Y entonces hizo una incursión fuerte Israel, subió al poder el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y dijo, apoyamos a Israel y vamos a acabar con Gaza, ¿no? Acabar con Gaza es
ya no va a existir gobierno autónomo palestino, vamos a incorporar a los gazaítas, les guste o no, y a los que podamos los vamos a sacar de Eretz Israel, ¿no? Los vamos a deportar, y entonces empezaron como deportaciones masivas, pero es una región superpoblada, ¿no? Hay como 3 millones o 4 millones de gazaítas en la región. Entonces el proyecto de Israel es suprimir el gobierno autónomo e incorporar a los palestinos a la población, darles su identificación de Toshavei Haaretz, ¿no? Porque no dicen israelí, y ese es el proyecto. Entonces, bueno, están con destruyendo infraestructura, atacando y haciendo, ¿no? lo que están haciendo. Y entonces Irán, el año pasado, dijo: vamos a tomar represalias, ¿no? Ahora sí ya no me funcionó financiar células terroristas, vamos a atacarlos abiertamente. Y mandaron misiles el año pasado, y fue un error, porque lo que hicieron fue mostrar sus cartas, ¿no? Como cuando juega uno, dijo: mire, esto es lo que tenemos, ¿no? Y mandaron montones de misiles, 1000, 2000 misiles, y todos los detuvo Israel con el domo, con su escudo antimisiles, ¿no? Entonces dijeron los judíos: ay, mira, de los 2000 que nos mandaron, destruimos el 99.9%, entonces ya le perdimos miedo a Irán, ¿no? Y contraatacaron con unos avioncitos para medir las defensas iraníes, y dijeron: no, pues están perdidos en el espacio. Y se quedaron como contraataques, ¿no? Y Irán amenazó, dijo: voy a mandar unas bombas que jamás en su vida han conocido. Y todo el mundo dijo: van a ser bombas químico-biológicas. Y no, eran unas bombas como incendiarias que causaron un incendio en el bosque. Y Israel dijo como que: ay, pues esto es todo lo que tiene Irán. Entonces estuvo bastante callado. No dejaron de atacarse, ¿no? Puras amenazas. Decía mi papá: perro que ladra no muerde, ¿no? Entonces lanzó amenazas a Irán, pero nunca las cumplió. Y bueno, ya pasó un año, poco más de un año desde eso, y hay un problema que se ha estado manejando con Irán desde hace años, y es la construcción de una planta nuclear, porque dice: queremos energía nuclear. Y el problema es que necesitan uranio enriquecido, con lo que se hacen las bombas nucleares. Entonces Estados Unidos le ha dicho reiteradamente: no te hagas, lo que quieres es una bomba nuclear, no quieres una planta de energía eléctrica, quieres bombas nucleares. Te podemos hacer una que use uranio empobrecido, ¿no? Ya las hace Bill Gates. Los desechos del uranio de las plantas nucleares, ¿no? Los procesan y tienes tu planta de energía eléctrica. Y dijo: no, vamos a seguir con nuestro programa, tenemos libertad para, ¿no?, hacer nuestras electricidad generada por plantas nucleares. ¿Cuál es el problema? Bueno, de acuerdo a Estados Unidos o Occidente, que las armas nucleares, dicen, las usan como bluff, ¿no? Muchos países tienen armas nucleares. Rusia, Estados Unidos, India está haciendo, Israel tiene, Francia, ¿no? Y van y las truenan, y mira, ya tronó una en el atolón de Mururoa, ya tronó otra en Siberia, ¿no? Rusia es la que tiene el arma nuclear más potente del mundo, pero lo usan como bluff, ¿no? Desde la Guerra Fría en los 80s era como: mira cuántas armas tengo y te la voy a tronar, y el otro dice: yo también tengo y te la voy a tronar. Pero desde Hiroshima y Nagasaki nadie ha tronado un arma en territorio civil. Y el temor, dicen, bueno, los árabes sí lo harían, ¿no? Porque están guiados por un fundamentalismo. No es nada más algo político, sino es algo religioso. Entonces dicen: si un árabe le doy un arma nuclear, la va a tronar, ¿no? Y en una población. Entonces, desde hace como 10 años, Estados Unidos quería, como no decir: vamos a parar el programa. Irán no quiso. Y le dio el visto bueno a Israel, dijo Israel: ahora es ahora o nunca. Entonces, de una vez destruye la planta nuclear. Mataron a varios científicos nucleares también en Irán. Parece que ya destruyeron completamente la planta. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Absolutamente nada.
ningún país se atrevería a meterse otra vez con Israel, lo está apoyando Estados Unidos, y si se llegan a meter les va a pasar igual. Ahora te quitamos más territorio y nos lo anexamos como botín de guerra. Entonces no hay como probabilidades de que haya una guerra mundial. Los países árabes, acaba de ir Trump a Arabia Saudita y el príncipe le regaló un avión, ¿no? Como para decirle, mira, vamos a hacer esto, pero acá business con nosotros, tú no te metas y todo está bien. Entonces finalmente lo que va a pasar es, se van a echar otras bombitas, ¿no? Israel va a atacar otra vez Irán va a reaccionar hasta que sigan amenazándose y otra vez vuelva la paz. Es decir, no va a escalar más el conflicto, es algo que no va a suceder. Simplemente se va a quedar nuevamente en amenazas. No tiene la capacidad armamentística Irán para enfrentar a Israel porque Estados Unidos está atrás y ningún otro país se metería. Rusia está empantanado con Ucrania, no puede salir del bache. China no le interesa, ya gobierna el mundo con la economía, dice lo que menos quiero es meterme en una guerra abierta, ¿para qué? Y Corea menos, ¿no? O sea, dicen, andan en pleito con Corea del Sur, pero tampoco meterían las manos por Irán para decir, ay, vamos a mandarles unas bombas. Y por otra parte, sigue siendo territorio sagrado del Islam, porque está la mezquita de Al-Aqsa, el segundo lugar más importante para el Islam. Entonces atacan ciudades como Tel Aviv o Haifa, jamás se atreverían a atacar Jerusalén por miedo a dañar un lugar sagrado, ¿no? Y todo el pueblo islámico se les vendría encima. Entonces el conflicto, lo que va a suceder es esto, van a arrasar con Gaza, ¿no? Pobres gazaitas, la verdad, los que sufren son las mujeres, los niños siempre los agarran de carne de cañón para decir, miren cómo nos están matando. Es solamente política. Yo veo a los líderes como enfermos mentales, dices, ¿qué enfermo manda a su pobre pueblo a que lo masacre, ¿no? Solamente para decir, mira, qué malos son los judíos, ¿no? Y los judíos dijeron, tenemos todo el apoyo de Estados Unidos, así que vamos a incorporarlos a la sociedad nacional, ¿no? Finalmente, y con Irán va a pasar exactamente igual. Ya destruyeron, hoy dijeron que ya habían destruido la central nuclear, entonces ya la destruyeron. Irán va a lanzar otras bombitas, Israel se las va a detener, van a lanzar más bombas, hasta que de pronto dejen de lanzar bombas. Fue lo que pasó el año pasado, ¿no? Dijo, te voy a mandar más bombas, y ya no mandaron más bombas, no se quedó nada más en la amenaza. Entonces podemos estar tranquilos de que no va a haber una guerra mundial. Y bueno, es importante entender los actores políticos y la base del conflicto como para saber o tener más bases, ¿no? Eso está en mi libro. Hoy les traje uno a precio especial. En Amazon tiene un costo ya con envío como de 350 pesos. Hoy los tengo para ustedes en 100 pesos. Así que quiero un libro. Todos. A ver, ya. Si tienen alguna pregunta, bueno, Wow.